Como hemos dicho al principio de la misa, estamos en el tiempo de Cuaresma. Y el primer domingo de Cuaresma, las lecturas siempre nos hablan de las tentaciones, siempre. Sea el ciclo que sea, el A, el B o el C, la liturgia siempre nos habla de las tentaciones. Y las tentaciones pueden venir de tres tentadores, lo que hemos estudiado desde pequeñitos en el catecismo: el demonio, el mundo y la carne. Explico brevemente en qué consiste, porque a veces en esto también nos equivocamos. El demonio es un ángel que se rebeló contra Dios y que tiene mucho poder, pero por supuesto, y esto es lo tranquilizador para nosotros, no tiene más poder que Dios, ni mucho menos. Así que tranquilos, porque el demonio no tiene más poder que Dios. ¿Es verdad que existe? Sí. ¿Es verdad que influye en nosotros? Sí. Pero influye más la gracia de Dios. Así que en ese sentido tenemos que estar tranquilos. Pero tampoco olvidemos que tentó al mismísimo Jesús. O sea que Él actúa. Segundo, el mundo. Entendiendo por mundo todo lo que es opuesto a Dios en el mundo, porque en el mundo, por supuesto, hay muchísimas cosas buenas, además, más que cosas malas, pero también es verdad que en el mundo hay mucho mal. No hay nada más que ver las guerras, odios, rencores, discusiones, críticas. O sea, en el mundo hay mal. Estaríamos ciegos si lo negamos, esa realidad. En el mundo hay mal. Y todo ese mal opuesto a Dios es lo que decimos en el catecismo, el mundo. Pero sin olvidar que también hay muchísimo bien en el mundo. Más que mal hay en el mundo. Y el otro es la carne. Aquí no solemos tener la idea muy clara qué es eso de la carne. Es eso que San Pablo nos dice en la Biblia, el hombre viejo. Es esa inclinación que hay en nosotros hacia el mal, que también la hay, y no podemos negarla. No podemos negar ninguna de las tres. Dos que nos vienen de fuera, el demonio y el mundo, y una que nos viene de dentro, que es el hombre viejo que hay en nosotros, esa inclinación que tenemos al mal. Las tres existen, las tres se dan y no podemos negar ninguna de las tres. Se darán más o menos en cada uno de nosotros, pero esas tres tentaciones, esos tres tentadores, mejor dicho, existen. Bien, y teniendo en cuenta esto, vamos a ver ahora tres ideas sobre la tentación. Primera idea: la tentación nunca nos quita la libertad. Nunca. Siempre soy yo el que tiene, cuando digo yo digo cualquiera de ustedes, siempre soy yo el que tiene la capacidad de elegir. Si no hay libertad, no hay pecado. Y esto hay mucha gente que no lo entiende. Yo lo he explicado en multitud de ocasiones, pero sigue habiendo todavía gente que no lo entiende. Vamos a poner tres ejemplos para que esto nos vaya quedando claro. Si no hay libertad, no hay pecado. Tampoco hay mérito, pero tampoco hay pecado. Para que haya pecado siempre tiene que haber libertad, siempre. Por ejemplo, he cometido un pecado porque no fui a misa porque estaba enfermo. Eso no es pecado. Eso no hay que confesarlo nunca. Si estabas enfermo, no tenías la capacidad de venir a misa. ¿Por qué? Porque estabas enfermo. Ahí no hay pecado ninguno. Un segundo ejemplo. He pecado porque comí carnes un viernes de Cuaresma sin darme cuenta. Si fue sin darte cuenta, no hay pecado. No hay pecado. Tienes que darte cuenta para ello. Y una vez que te has dado cuenta, dices, pues sí, sigo comiendo. Entonces sí. O lo sabías y empiezas a comer. Entonces sí. Pero si no lo sabías, no hay pecado ninguno. Por eso no podemos decir,
a ese lo he visto comiendo carne, está pecando. No, no se puede decir, porque a lo mejor él no se ha dado cuenta. Esto nos tiene que quedar claro. Otra cosa distinta es que ningún viernes de toda la Cuaresma me he dado cuenta. Hombre, si ningún viernes te has dado cuenta, es que no te preocupaba vivirlo ni cumplirlo. Pero sobre todo nos tiene que ir quedando claro que tiene que haber libertad. Y pongo un tercer ejemplo, un poquito más distinto. Una persona que le quitó, digámoslo así, el marido a otra mujer y le echaba las culpas al demonio. Para justificarse, esta persona decía, el demonio me tentó. Y decía, la que se había quedado sin marido, decía, de eso nada. Tú eras libre para decir sí o no. Y era verdad. Somos libres. Podemos elegir entre hacer el bien o el mal. Así que esto nos tiene que quedar siempre muy claro. O sea, la conclusión que podíamos sacar de este primer punto, que la tentación nunca nos quita la libertad. Nosotros siempre tenemos la capacidad de elegir y que para pecar antes hay que tener libertad. Si no hay libertad, nunca se peca. Pero que quede claro porque esto, mira que lo repito, pero no acaba de quedar claro. Segundo punto, segunda idea, bajo aspecto de bien. La tentación se dirige al entendimiento. Yo puedo elegir, pero la tentación va a convencerme para que eso que es malo yo lo vea como bueno. Si nosotros supiésemos que un pecado siempre nos va a hacer daño, que nos va a hacer infelices, no pecaríamos. Lo malo que es que eso que es malo, nosotros lo vemos bajo aspecto de bien. Y el tentador siempre va a tratar de venderte su producto para que caigas. Y te lo va a tratar de vender como algo bueno. Esto se ve muy claro en la primera tentación que aparece en la Biblia, que es la que tenemos en los primeros capítulos del libro del Génesis, cuando el demonio tienta a Eva. Vamos a prescindir de ese lenguaje que no quiere decir que ocurriera así. En la mentalidad oriental, para contarte una historia, te cuentan lo del árbol, lo de la manzana, que ni siquiera aparece en la Biblia, siempre decimos la manzana, pero bueno, te cuentan una historia para detrás de esa historia revelarte algo. Eso es lo importante y así es como tenemos que ver las lecturas en el Antiguo Testamento. Bien, Dios le había dicho a Eva que no podía comer del árbol del bien y del mal, que eso pues le traería muchísimo mal. Pero aquí viene la pregunta, ¿cómo lo ve Eva? Eva lo ve como un fruto bueno para comer, apetecible a la vista y excelente porque te va a dar la sabiduría. Así es como lo ve Eva. Era algo malo, le hizo daño, pero ella en un principio lo ve bajo aspecto de bien. Si Eva hubiera sabido que eso le hacía daño, no lo habría probado. Entonces, esto nos viene a decir que la clave de todo está en el entendimiento. Si el entendimiento ve una cosa que es mala como buena, va a convencer a la voluntad para que caiga en eso. Así que siempre tendremos que estar muy atentos al entendimiento para discernir lo que es bueno de lo que es malo. Ahí, digamos que es donde está la clave, en el entendimiento. Tercer y último punto, mucho más breve. Con la tentación no se dialoga. Con la tentación no se habla. Si alguien nos sugiere de fuera, o nosotros en nuestro interior
pensamos hacer algo que no está bien, que es malo, si ya lo vamos teniendo en nuestra mente, lo más importante es rechazarlo inmediatamente. Si nosotros, en nuestra cabeza, le vamos dando vueltas, en nuestra cabeza, en nuestra memoria, en nuestra fantasía, acabaremos tarde o temprano en caer. Por eso nuestra reacción tiene que ser la misma que Jesús. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, rápidamente. Esa tiene que ser nuestra reacción. Y si esa no es nuestra reacción, seguro que acabamos cayendo. Pues bien, vamos a hacerle caso a algo que pedimos en la única oración que nos enseñó Jesús, que es la oración del Padre Nuestro. ¿Qué decimos en la oración del Padre Nuestro? Que vamos a rezar en la misa que hemos rezado durante el rosario. No nos dejes caer en la tentación. Es verdad que somos libres para elegir caer o no caer en la tentación, pero también es verdad que necesitamos la ayuda del Señor. Pidámosle al Señor que nos ayude a no caer en la tentación. Que así sea.